Mirá al de al lado y decirle: esta es una noche especial. Pero miralo ahí con cara de profeta ungido, bien a los ojos, directo a los ojos, miralo y decirle: esta es una noche especial. Bueno, primeramente, muchas gracias. Agradecido al pastor Ariel, su familia. Es una honra para mí estar en esta noche, en esta iglesia, compartiendo nada más y nada menos que esta fiesta. 9 años de aniversario, gloria a Dios. Es tremendo, es tremendo. Solo los pastores sabemos lo que cuesta llevar adelante el ministerio, amén. Y 9 años no es nada, ¿no? Entonces, decir 9 años no es nada realmente es un poco vacío, porque 9 años es mucho, en realidad. Trabajar para el Señor, servir al Señor, estar con un corazón constantemente en la presencia de Dios, lleva trabajo. Lleva trabajo el poder estar en su presencia. Y queremos, junto con mi esposa, por una cuestión, ella tenía que ir a otra reunión y demás, no puede estar compartiendo hoy, pero me dijo extender los saludos a los pastores, así que envió también sus saludos a la preciosa congregación, ¿sí? Y hoy estaba en la ciudad de 25 de mayo, también en otro servicio, en otra iglesia, así que bueno, estamos trabajando repartidos. Mis hijas están en el culto de adolescentes y de jóvenes en Aristóbulo, así que estamos ahí, repartidos, la familia trabajando para el Señor, y creemos que es muy bueno esto, amén. Quiero saludar a los pastores presentes, un placer, un honor conocerlos, y más allá de lo que hoy comentaba el pastor, su nombre, pastor Darío, el pastor Darío, qué tremendo lo que él compartió. A mí me cautiva el corazón lo que él decía, el hecho de que Dios nos ama porque somos sus hijos. Y la importancia que tiene esta palabra de entender la identidad de ser hijos de Dios. Es mucho más allá de nuestra capacidad de entender ante las circunstancias. Como decía el pastor, Él me ama a pesar de que haya metido la pata. Aunque me haya equivocado, Él me ama. Y si mi corazón está receptivo a su voz y mi corazón está rendido a Él, ese amor sobrepasa ese error. Ese amor tapa ese error. Pero si mi corazón está receptivo y mi corazón está rendido a Él, ese error pasa a un segundo plano. Ahora, yo quiero compartirte la palabra de Dios sin perder más tiempo, porque el Señor me ha dado una palabra alineada a lo que el pastor dijo. Y yo quería venir a hablarte justamente de esa identidad como hijos. Yo sé que aquí se come bien de la palabra, amén. Yo sé que tu pastor es muy bueno en el hecho de enseñar la palabra de Dios. Me han hablado muy buenas referencias de él, bueno, este pastor amigo que tenemos en común, y también en las redes sociales se ve algo de él, así que uno cuando ve a una persona que sabes que te va a bendecir, lo entras a buscar. Yo soy de eso. Así que, pastor, te estuve investigando, pastor, y fui bendecido. A veces investigo a otro y no soy bendecido, pero en este caso, hablando en serio, no, en este caso, sinceramente, muy contento de poder compartir con ustedes. Y tengo una palabra poderosa, así que mirá al de al lado y decirle que tu corazón esté abierto a la palabra de Dios. Amén. Que tu corazón esté dispuesto a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están hoy preparados para que Dios les hable? ¿Y los demás? A ver, mirá al de al lado y decirle: ¿viniste para que Dios te hable? Decirle, así con confianza. Amén. Bueno, hago de vuelta la pregunta. ¿Cuántos están preparados para que Dios les hable esta noche? Amén, gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya.
hay algo que cautivó siempre mi corazón y una de las palabras principales que siempre me lleva a mí a trabajar día a día en tratar de mejorarme, en tratar de crecer. Y es que la palabra dice que Cristo Jesús, Él es nuestro ejemplo a seguir. Debemos caminar día a día, mes a mes, año a año, hacia una perfección de ser semejantes al Hijo de Dios, a Cristo. No hay otro ejemplo principal para nosotros los hijos. Muchas gracias. No hay otro ejemplo principal para nosotros los hijos que Cristo Jesús. Él es el puntal de nuestra mirada. Él es la meta a la cual nosotros nos dirigimos. Cristo Jesús. Y si hay algo que Él tenía principalmente, era que el Señor siempre habló y siempre se presentó como hijo. Él siempre se presentó como hijo. Si bien Él era el Mesías, Él era el Salvador, Él era el cual los profetas habían hablado muchos años antes, cientos de años antes. Si bien Él era el que esperaba al pueblo hebreo, Él siempre se presentó como hijo. Él nunca dijo, yo soy el gran profeta, yo soy el gran predicador, yo soy el gran sumo sacerdote. Nunca de esta manera. Él siempre dijo, yo soy hijo. Y como hijo, también tengo un reino. Y esto a mí me cautivó, porque la palabra también me enseña que Él fue el unigénito. La palabra significa unigénito, que es el primer hijo, el unigénito. A partir del sacrificio en la cruz, donde Él muere por nuestros pecados, derrama su sangre santa para que vos y yo, a través de esa sangre, podamos tener acceso al Padre, a Dios. Porque esa sangre es la que me redime de todo pecado. Como decía el pastor hoy, yo cometí un error, pero él me decía, tú eres mi hijo. Porque esa sangre de Cristo, la que me cubre a mí, es la que habla. Esa sangre santa de aquel Jesucristo que murió en la cruz es la que me cubre, y delante de la presencia del Padre, Él no está viendo mi capacidad, mi carnalidad, Él no está viendo mis errores, Él está viendo la sangre de Cristo que me está cubriendo. Esa sangre es la que declara santidad y la que me da el acceso al Padre. Es la cual me da la llave de su misericordia. Es la cual me da la llave de acceso a la salvación. Cristo Jesús, a través de su sangre. Él es el unigénito. Pero a partir de ese sacrificio en la cruz, dice la Escritura que Él pasa a ser el primogénito, el unigénito. El primogénito, el primero de los hijos. En su momento era el unigénito, después pasa a ser el primogénito. Unigénito, un solo hijo. Primogénito, el primero de varios hijos, porque a partir que Él muere, sacrifica su vida en la cruz, todos nosotros que aceptamos a Cristo, como dijo el pastor ahí, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Y los que no dijeron amén tienen que repetir, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. A partir de ahí pasás a ser un hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador y lo reconocen que Él murió en la cruz del Calvario. A partir de ahí tenés el acceso a la entrada del reino. Y Jesús siempre se presentó de esa forma. Él dijo, yo soy hijo y tengo un reino. Él no dijo, yo soy un rey. Un rey en la antigüedad era representado prácticamente parecido, similar a un presidente. Él no dijo, yo soy el sumo sacerdote y soy el santo. No. Él siempre dijo, yo soy hijo. Y la importancia de la palabra, si Él dijo y si Él se presentó de esta forma, quiere decir que este título de ser hijo de Dios
tiene una importancia totalmente relevante en el ámbito espiritual sobre todo. Porque los hijos de Dios somos aquellos que estamos estableciendo el reino que Él declaró. Jesús siempre predicó un reino. Jesús jamás predicó una religión. Él no dijo a partir de ahora, no sé cuántos, si habrá católicos aquí, pero me disculpan, pero la palabra no dice. Él no dijo a partir de ahora la iglesia católica será la religión. Él no dijo a partir de ahora los bautistas será la religión. Él no dijo a partir de ahora los pentecostales será la religión, no. Él dijo, yo tengo un reino. Él predicó el reino del Padre. Y no se raje, no se rompa las vestiduras, aguarde que yo voy a fundamentar con la palabra. Nosotros somos herederos del reino. Nosotros somos representantes del reino. Vos y yo somos aquellos que establecemos el reino. Somos aquellos que nos paramos en un lugar y decimos, Señor, a partir de ahora en este lugar, tu reino se establece aquí. Tu reino, tu reino. Él no comenzó una religión, Él no comenzó un movimiento. Él enseñó nada más que había un Padre en los cielos, que Él era el Hijo y que ese Padre tenía un reino. Y que ese Padre tenía un reino. Iba a acompañarme un amigo, pastor de las iglesias de Dios. En su momento fue presidente de todas las iglesias de Dios. Hoy está encargado de una de las obras ahí en Aristóbulo. Un hombre muy usado. Su nombre es Walter Silva. Quería conocer al pastor Ariel. Yo le hablé mucho de vos, pastor. Se interesó, pero tuvo un viaje al Dorado y se complicó a la vuelta. Pero no va a faltar oportunidad de que se puedan conocer. Él es capellán, él está trabajando en el ámbito social también. Y bueno, y Dios lo está usando tremendamente. Estos días la Asociación de Pastores, hace unas semanas atrás, se reunieron en Mar del Plata con el lema Argentina oramos por vos. A él lo convocaron para que él esté compartiendo 15 minutos ahí delante de 150 pastores, 1.500 pastores de toda la Argentina, compartiendo un poco su testimonio de todo lo que Dios está haciendo con él. Y la verdad que es una bendición. ¿Y por qué te nombro a él? Porque Dios lo usa mucho a él en el área de la guerra espiritual. Él es un hombre que donde él se para, el ámbito espiritual empieza a fluir. El que está endemoniado se libera. El que tiene alguna situación de enfermedad se sana. Es una persona que tiene mucha capacidad y sabiduría de la palabra en esta área. Pero sin embargo, cuando hablamos, y te toco este tema porque él es un erudito en esa área, yo no me atrevería a discutir de él de un ámbito de guerra espiritual porque él sabe mucho. Es más, él me da cátedra en esa área. Pero cuando nos ponemos a hablar sobre lo que Jesús establecía, llegamos a una misma opinión. Nos ponemos de acuerdo en esto. Jesús jamás predicó y enseñó liberación. Hola. Jamás enseñó guerra espiritual. Sin embargo, donde él estaba, ¿liberaba o no? ¿Había liberación? ¿El endemoniado se liberaba o no? ¿Sí? Claro que sí, sucedía. La Biblia registra un momento donde había un joven que los discípulos no podían liberarlo. Y él tiene compasión por este joven y él lo libera. Y los discípulos atónitos le dicen, Jesús, Señor, Maestro, ¿cómo puede ser que nosotros no pudimos liberar? Estoy parafraseando la palabra, ¿sí? ¿Cómo puede ser que nosotros no pudimos liberar a este joven? Y él le dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Pero él no se paró a hablar de demonología 1, demonología 2, demonología 3.
ayuno y oración. Él no predicó, y acá me voy a meter en un problema, pastor. Él no predicó prosperidad. Sin embargo, multiplicó los panes y los peces. Amén. ¿Es así o no? Cuando estaba toda la multitud, los discípulos vinieron y dijeron, los despedimos, y él tuvo compasión y dijo, no, denle de comer. ¿Y qué hay para comer? Y un par de pan, un par de pececillos. Agarró, lo bendijo y se multiplicaron las canastas. Hubo multiplicación, pero él no predicó prosperidad. 5 pasos para ser próspero. Paso 1, ofrende 50,000 pesos. Ofrende la palabra. Yo no estoy en contra de que vos tengas fe y que pactes la palabra, ojo. No me malinterpretes, pero muchas veces se manipula esto. Y eso no es lo que el Señor enseñaba. Él no predicó estas cosas. Sin embargo, había prosperidad porque multiplicaba. Es más, en el Antiguo Testamento vemos al profeta cuando esta mujer, la tsunamita que no tenía, solamente tenía un poquito de harina y aceite, y el profeta le dice, dame eso a mí y Dios va a multiplicarte, y sin embargo lo multiplicó. Siempre va a haber prosperidad cuando Dios está en tu vida. Siempre va a haber prosperidad. El tema es cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. La fe trabaja fuertemente. Si tú tienes una cultura de decir, bueno, esa palabra me habló y por fe yo voy a pactar esta palabra con plata, eres libre, es tu fe. Yo no juzgo eso. Lo que juzgo es cuando te dicen, vení y pactá tanto dinero. Quiero que abras el libro de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, y voy a seguir fundamentando la palabra. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios te está hablando es para esta nueva etapa que viene. Porque vas a caminar con la luz de la palabra de Dios y vas a establecer los principios del reino para que se abran las puertas de bendición a tu vida. Hay llaves espirituales que son importantes para nosotros. En el 2019 el Señor nos habló en el matrimonio y nos dijo esta palabra: la familia va a prevalecer en el altar de Dios. Las familias van a prevalecer en el altar de Dios. Fue una palabra, fue una dirección. 2019, nosotros estábamos en un congreso, pero Dios nos habla. Yo fui a ministrar en ese congreso, habían otros ministros, pero había un profeta que declaró la palabra y eso golpeó mi corazón. Las familias van a prevalecer en el altar de Dios. A partir de ese momento, junto con mi esposa empezamos a orar y a buscar esta palabra y a entender este mensaje que te estoy compartiendo. Porque este mensaje fue la base para poder activar ciertas áreas espirituales que nos llevó a estar bendecidos en momentos difíciles. Que se cumplió la palabra donde mi familia, en medio del altar de Dios, no cayó en nada malo, ninguna enfermedad, en ninguna escasez, en ninguna división en la familia. Pero, como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. Ahora, la palabra es, Cristo es. Debo tener el conocimiento de la verdad para ser libre. Sin conocimiento no soy libre. Sin embargo, la verdad está. Vuelvo a repetir. Yo estoy acá, la verdad está ahí. Necesito ser libre. Para llegar a la verdad y ser libre tengo que tener la llave que se llama conocimiento. Si yo tengo conocimiento,
paso a la verdad y soy libre. Y establecer el reino es parte de entrar en esa bendición. Amén. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo estudio en el original griego, esta palabra arrepentíos, arrepiéntete, significa cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver las cosas. Cambia tu dirección. En el original de la Escritura, porque todo lo que es el Evangelio del Nuevo Testamento, la mayoría se escribió en griego. Y en el griego lo que estaba diciendo era: arrepiéntanse, significaba cambien su manera de pensar. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista. Ahora yo te hago una pregunta. La Escritura dice que Juan vivía en el desierto, que se vestía con piel de camello, que se alimentaba de miel silvestre. Eso a mí me hace meditar en la Escritura. Y yo entiendo que champú sedal no tenía. No tenía un jabón tocador para bañarse. El hombre venía del desierto vestido con piel de camello, con el cabello largo, con la barba así, y se paraba delante de los doctores de la ley y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué sucedería si en esa puerta entra un barbudo con pelo largo, todo sucio, la ropa media andrajosa, y se para acá y te dice: arrepentite, porque el reino de los cielos está ahora acá? ¿Cómo lo tomarías? ¿Qué entenderías? Este no es pastor, porque el pastor tiene que tener camisa o estar vestido así como nosotros, un zapatito bien vestido, un buen saco. Este no es pastor, este no tiene unción. ¿Quién es este? Sin embargo, Juan el Bautista tenía este aspecto. Pero Juan el Bautista fue aquel que los profetas decían: la voz que clama en el desierto, el que prepara la senda del Salvador. Y yo decía: Señor, ¿por qué lo llevaste al desierto? ¿Por qué, si Él era la voz que iba a abrir el camino o preparar el camino al Salvador, a tu Hijo, lo llevaste al desierto? ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué tenía que estar vestido de esa forma? ¿Por qué tenía que comer miel silvestre, vestirse con la piel de animales, si era tu siervo? Y cuando estudiamos el contexto social, político y religioso de esa época, dice la Escritura que Juan estaba en el desierto. Él no estaba en medio de la sociedad, mucho menos del ámbito religioso, mucho menos de los fariseos, ni hablar de los saduceos y los doctores de la ley. Los teólogos, los que estudian a profundidad la Escritura, dicen que esos fueron los 400 años de oscuridad, de silencio, donde Dios no habló al pueblo de Dios. Entre el último profeta y Juan el Bautista fue el último profeta, amén. Pero entre el último profeta de la Escritura del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, antes que venga Cristo, ¿sí? El último hombre, a Juan hubo silencio. Dios no levantó ningún otro profeta, no levantó ninguna otra voz al ámbito religioso del pueblo de Dios. Ellos celebraban sus fiestas, ellos se juntaban en las Pascuas, ellos celebraban siempre las fiestas, pero Dios estaba en silencio, porque se había corrompido con un espíritu de religiosidad. Y Jesús viene justamente presentándose de esta forma, diciendo: yo soy hijo, yo no soy el sumo sacerdote, soy el Hijo de Dios, para romper una estructura religiosa.
para romper una estructura religiosa. Juan el Bautista fue el que preparaba el terreno. Yo decía, Señor, ¿por qué en el desierto? Es más, los discípulos le dijeron al Señor, ¿quién es Juan el Bautista? El Señor dice, no hubo otro profeta como Juan el Bautista, tan grande como Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque Juan estuvo en un lugar especial llamado desierto. ¿Sabes por qué? Porque Juan fue la antesala al mensaje que Jesús iba a plantar en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, si yo a Juan lo inserto en medio de la sociedad, se va a contaminar con el espíritu de religiosidad. Es necesario que lo aparte al desierto para yo bajar el diseño del cielo que tengo con él, el diseño del reino que tengo con él. Entre paréntesis, cuando estás pasando tu desierto, Dios te está dando tu diseño. Aleluya. Dios te está revelando el diseño. Yo puedo ir al pastor, yo puedo ir a mi iglesia, a mis amigos pastores y decirle, pastor, necesito que me ayudes, tengo esta situación. Los pastores, mis amigos pueden orar por mí, pueden respaldarme, pero el desierto lo cruzo yo. El desierto lo cruzo yo. Y Juan venía del desierto porque el diseño del reino era necesario que él lo viva. Por eso él decía, cambien su manera de pensar. El pueblo en ese entonces estaba cautivo por un imperio llamado Roma. ¿Cuántos conocen la historia? El imperio de Roma había tomado a los judíos y a los de la tribu de Benjamín, porque eran ellos los que estaban ahí. No era el pueblo de Israel totalmente, pero ese es otro tema. Eran los judíos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que fueron ellos los que se quedaron ahí y los que fueron cautivos por un imperio llamado Roma. El pueblo celebraba sus fiestas, podía celebrar sus fiestas, pero no eran libres, no eran una nación, no eran un país, estaban cautivos bajo leyes romanas. Bajo leyes romanas. Es por eso que Juan venía del desierto. Él no estaba bajo un sistema político, un sistema civil, un sistema del ejército, no sé cómo explicarlo esa área, militar. Él estaba en el desierto y en el desierto él estaba bajo el sistema y el reino de Dios. Él dependía del reino. Por eso él tenía la autoridad de venir y pararse y decir, cambia tu manera de pensar. Entre otras palabras, ya no pienses que sigues cautivo bajo un imperio llamado Roma, porque se ha acercado un reino que es el reino de los cielos. Y en ese reino hay libertad, en ese reino no hay dolor, en ese reino hay prosperidad, en ese reino hay crecimiento y se ha acercado. Eres libre en ese reino. Todo lo que él decía en esta pequeña frase era, hay libertad en un reino que es el reino de nuestro Padre Yahvé, Jehová, Dios. Pero para él tener esta revelación tenía que estar fuera de un sistema de opresión, fuera de un sistema que lo cautivaba o que cautivaba en la mente. Por eso el reino de Dios es importante para nosotros los hijos. Porque aquellos que vivimos en el reino de Dios, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, dice la palabra. Estamos acá, pero no pertenecemos acá. Somos de allá. Somos del reino. Y aquellos que vivimos en el reino, no en las nubes, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la llave al reino de Dios.
Aquellos que vivimos en el reino entendemos que las leyes terrenales no nos pueden oprimir porque nosotros estamos bajo las leyes celestiales. Aleluya. Nosotros dependemos de Dios, entre otras palabras. Si el dólar subió, yo no sé, no me preocupo, porque mi proveedor es Dios. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un gobierno, es una nación espiritual, pero lo es. Es un reino, es una nación. Y como toda nación tiene leyes, estatutos, principios que yo debo respetar para ser bendecido. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. ¿Usted cree que los hijos de Dios pueden caminar en lo sobrenatural? ¿Amén? ¿Lo creen o no? Yo lo creo. Es más, yo lo he vivido. Pero para caminar en lo sobrenatural, yo tengo que caminar en las leyes del reino. Hola. Si yo no conozco las leyes del reino a que pertenezco, como dice mi amigo venezolano, estoy fregado. Por eso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso Juan estaba en el desierto. Porque si él estaba en esa sociedad contaminada, su mente hubiese sido cautivada por la ley terrenal y religiosa. Cambia tu manera de pensar. No puedo diezmar porque si no, no llego a fin de mes. Hola. Vos sabés que yo no voy a hablar mucho del diezmo, pero voy a hablar de las ofrendas, ¿eh? Ahí me voy a meter. Tu ofrenda es la semilla que habilita a otras familias, a hermanos, a estar en el reino de Dios. Entre otras palabras, que vos estés acá hoy es porque alguien puso una semilla en este lugar para que hoy estés aquí. Si esa persona o esas personas no hubiesen hecho eso, quizás hoy no estarías aquí. Por eso cada vez que vamos a ofrendar, como dice la Escritura, lo debo hacer con un corazón gozoso, porque entiendo cuál es la visión. Cuando empiezo a conocer las leyes del reino, empiezo a entender que hay una libertad diferente. No es la misma que la terrenal me enseña. Yo estoy seguro porque mi billetera está llena. Discúlpame, te agarro un infarto hoy a la noche y tu billetera ¿para quién quedó? Perdón que sea fuerte, pero quiero que entiendas que es preferible escuchar la voz de Dios y que Dios te diga, sembra eso que tenés ahí. Señores, lo último que tengo, sembra eso que tenés ahí. Sembra eso que tenés ahí. Yo te voy a bendecir. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y vas y sembrás lo último que tenías. Y en el momento el Señor suena el teléfono y te dicen, hola, ¿usted llamó por tal trabajo? ¿Estaba buscando trabajo? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo lo viví. A mí me pasó lo que te estoy diciendo, ¿eh? Así me habló el Señor a mí. Estaba sin trabajo, estaba complicado. Tuvimos que ir a vivir a lo de mi suegro un tiempo. ¿Cuántos vivieron con su suegro o viven con su suegro? Levante su mano sin miedo. Valientes. No es fácil. Y yo buscando trabajo por todos lados. Un mes y medio buscando trabajo. Ya mis suegros me miraban como diciendo, ¿estás buscando el laburo vos o te estás haciendo? Sí, de verdad. Y en un servicio el Señor me dijo, da todo lo que tenés. Señor, pero yo con esto como toda la semana con mi familia, no tengo trabajo. Dalo. Y venía así, acá en este caso venimos y ofrendamos, ¿no? Pero en otras iglesias pasa el ujier. Yo recuerdo que venía la canasta y yo estaba en esa lucha ahí.
y la voz del Señor que me decía, ofrenda todo lo que tenés. Y yo decía, Señor, pero es lo que vamos a comer en la semana. Ofrenda todo lo que tenés. Era el domingo, yo pensaba en el otro domingo, tengo que llegar hasta el otro domingo. Y venía la canasta y dije, Señor, yo creo en tu palabra. ¡Pum! Lo sembré. ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no tengo más dinero. Que no tengo la plata de la semana, la comida de nuestros hijos. Me fui ese domingo igual, confiado en el Señor. El lunes a la mañana suena el teléfono y se abre esa puerta laboral que casi 2 meses estuve buscando. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Es activar las leyes y los principios del reino. Debemos conocer la verdad. Conocer la verdad es conocer la palabra, los principios. Por eso cuando yo te digo, si vos querés pactar una palabra, está en tu corazón, hacelo, porque es de esta forma. Pero los que somos aquellos que estudiamos la palabra, no somos manipulados por lobos. Y te tengo que hablar de esto, porque en los últimos tiempos vendrán muchos disfrazados en mi nombre. ¿Y sabes qué? Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Mis ovejas conocerán mi voz. Y a veces suena chocante y me dejaron de invitar en algunas iglesias. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hablarte lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios quiere para su iglesia. Un pan sano, un alimento no corrompido. Cambia tu manera de pensar. Ya no dudes. Tenés que sembrar. Si Dios te dijo sembrar, sembralo. Yo sé que Dios está hablando a alguien esta noche. Dios le dijo, tenés que sembrar ese dinero que tenés ahí apartado. Perdón, pero Dios te lo está diciendo. Dios abre las puertas de bendición. Y Juan se paraba a la orilla del Jordán y dice la Escritura que él bautizaba. El bautismo tiene una simbología tan profunda que a veces quizás no llegamos a entender lo profundo que es el bautismo. Jesús fue bautizado. El bautismo no es solamente, sí es eso, pero no es solamente el sumergirse y el viejo hombre queda ahí y sale uno nuevo representando la nueva vida. Es eso, sí, es eso. Pero no es solamente eso, no se encierra solamente en eso. ¿Sabes por qué? Porque otras religiones y sectas también bautizan. Está bien, el diablo es imitador, claro, pero lo hacen. Los hinduistas bautizan. Los musulmanes bautizan. Los brujos bautizan. Pero el bautismo, ¿sabes qué representa? El bautismo representa el estar sumergido bajo una enseñanza y una ideología. Bajo una dirección. Cuando vos te bautizás, vos estás diciendo, yo soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. El viejo hombre quedó ahí, he nacido en Cristo, soy nuevo. Es una simbología poderosa, pero ¿sabes qué significa también? Yo acepto el mensaje del reino. Por eso cuando Juan bautizaba, y después que él terminaba de bautizar, dice la Escritura que en un momento se acercó Jesucristo. Y cuando él vio, dice la Escritura que él se postró delante del rey. Y aquí hay algo importante. Porque él dijo, yo bautizo en agua, más viene otro detrás de mí que bautiza en fuego y espíritu. Cuando él se postra delante de Cristo Jesús,
Él dice, yo no soy digno de hacer esto. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Él no era digno de bautizarlo al Cristo? Porque Él entendía la simbología del bautismo. No era que Cristo necesitaba dejar el viejo hombre. No, era que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, estaba diciendo, yo acepto el mensaje del reino. Y Él entendía que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el principio y el fin, estaba delante de Él diciendo, yo me sumerjo, yo me someto bajo lo que estás declarando, el reino de mi Padre. Él decía, yo no soy digno de que el Creador, Él, diga, voy bajo tu enseñanza. Sin embargo, Jesús le dijo, levántate, es necesario que esto acontezca, lo que los profetas declararon en la antigüedad. Y dice la Escritura que se abrieron los cielos. Una vez que se bautizó, se abrieron los cielos. Cuando yo entiendo que el reino de Dios es mi verdadero lugar, los cielos se abren a mi favor. Pero debo entender esta palabra. El reino de Dios. Se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende, dice la Escritura, en forma de paloma sobre él. Y la voz del Padre declara, este es mi Hijo amado. Ahora yo te hago una consulta. Cuando él se bautiza, sale del agua, viene el Espíritu. El Padre declara, este es mi Hijo amado. Entendiendo que él se sumerge bajo la enseñanza de Juan. Bajo la enseñanza de Juan. ¿Dónde automáticamente lo lleva el Espíritu Santo? ¿A dónde lo lleva? ¿A un hotel spa? ¿Al mejor hotel para que descanse? Lo lleva de donde venía Juan. ¿De dónde venía Juan? ¿Y a dónde iba Jesús? Al desierto. Por eso que cuando vos y yo decimos, Señor, a partir de ahora yo me pongo las pilas. Yo he escuchado muchas veces, pastor, me puse las pilas y empeoró todo. Todo empeoró. Mis suegras estaban endemoniadas, están más endemoniadas. Los hijos empezaron a ser revoltosos. Mi esposa ya no me espera con la comida, me dice, cocinate vos. Porque debemos entender que en el desierto Dios empieza a bajar el diseño original para tu llamado. Jesús es llevado al desierto, dice la Escritura. Voy rápido. ¿Cuántos conocemos que ahí fue tentado, no? Después de los 40 días de ayuno. 40 días que estuvo ayunando en el desierto. El último día se presenta, como dicen los mexicanos, el mero mero, el más pesado. Como decía una abuelita que conozco, se presentó el coludo. Se presenta Satanás y lo empieza a tentar. Pero Jesús había entendido algo. Siempre. Él era del reino, no de la tierra. Por eso es que cuando Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿qué había dicho Dios cuando Él se bautizó? ¿Recuerdan qué dijo el Señor? Este es. ¿Y Satanás qué le dijo? Si eres. Cuando estés en el desierto, el diablo siempre va a atacar tu identidad. Y te va a decir, vos eras el que querías caminar en santidad. Vos eras el que iba a cantar en la plataforma. Vos eras el que iba a empezar a evangelizar para la casa del alfarero. Vos eras. Yo quiero decirte que mientras estés en el desierto, Dios te está trabajando.
No estás solo. Pensás que estás solo, pero el Padre está trabajando en tu corazón. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús venía de 40 días sin comer. El diablo siempre va a atacarte en esa debilidad. Hola. Siempre va a atacarte en esa debilidad. Pero dice la Escritura que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Él se hace fuerte en nuestras debilidades, no yo en mi debilidad. Es Él. Esto me enseña que si estoy sumergido en el reino de Dios, ya no es mi fuerza, es la fuerza de Él. Y en esa debilidad soy fuerte porque es Él el que está en mí. Por eso el diablo le dice, si tenés hambre, vos sos el Hijo de Dios. Si tenés hambre, convertís esas piedras en pan, si saciás tu hambre. Pero Jesús le dijo, te estás equivocando, diablito. Yo no soy de esta tierra. Yo puedo tener hambre, ¿sí? Pero el hambre es algo terrenal, físico. Yo soy del reino de los cielos. Por eso le dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que él estaba diciendo, yo no me muevo en un ámbito terrenal, yo me muevo en el reino de los cielos, en un ámbito espiritual, porque soy de ahí. Él es el que me sustenta. Él es el que me sustenta. Quiero decirte algo. Lo que resta de este año te vas a parar en medio de ese problema y vas a decir, lo que ven mis ojos terrenales no es la realidad que Dios tiene. La realidad que Dios tiene son sus promesas de crecimiento, de extensión, de bendición, de sanidad y de una familia restaurada. Yo veo con los ojos del reino de los cielos. Diablo, podés decir lo que quieras. Aleluya. Dale bien fuerte ese aplauso. Porque vas a terminar el año en victoria. Vas a terminar el año estableciendo el reino de tu Padre en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Esa verdad te va a rodear. Esa verdad traerá libertad. Porque el conocimiento te da el acceso. Y dice la Escritura que Él fue tentado y que venció a Satanás con la palabra. Voy rápido. Venció a Satanás con la palabra. Y una vez que vence a Satanás, dice que el diablo lo dejó y que el Señor mandó a sus ángeles a servir a Cristo Jesús. Y ahí él pudo alimentarse, pudo restaurarse de fuerzas. Pero lo que a mí me interesa es cómo continúa. En el otro evangelio, en el evangelio de Lucas, dice que él él fue lleno del Espíritu, y al ser lleno del Espíritu fue al desierto. Y aquí hay dos claves importantes para nosotros los hijos de Dios. Tú puedes caminar en la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es por amor, es por gracia. Es un amor inmerecido. Yo vengo a un servicio como acá y empiezo a recibir palabra de Dios y la adoración empieza a derramarse y la presencia del Padre se establece y soy lleno de esa presencia. Y vuelvo a mi casa lleno de la presencia. Es por amor, es por gracia. Es porque Jesús pagó el precio en la cruz. La llenura del Espíritu. Pero lo que a mí me impacta es que después del desierto, Jesús no sale en la llenura, Jesús sale en el poder del Espíritu Santo. Y hay dos niveles, la llenura y el poder. Tú puedes caminar en la llenura, porque Dios te ama, Él es tu Padre, sos su Hijo. Después del bautismo, ¿entendiste
que el reino de Dios es la llave a tu bendición. El reino de Dios es la llave a tu bendición, y ahora te voy a fundamentar esa palabra. Pero este año vas a terminar en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Porque los que caminan en el poder del Espíritu Santo son aquellos que establecen lo sobrenatural en la tierra. Jesús, dice la Escritura, que Él sale del desierto después de vencer a Satanás en el poder del Espíritu. Él entró en la llenura y después salió en el poder del Espíritu Santo. Ahí en Mateo capítulo 4 quiero que abras. Mateo 4, versículo 17. Voy avanzando rápido porque la hora pasa. ¿Tenemos todos ahí? ¿Qué sucedió después que salió del desierto? ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Desde entonces, diga conmigo, lea conmigo, a ver. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos. Ese fue el primer mensaje de Cristo. Él no dijo a partir de ahora síganme. Él no dijo a partir de ahora voy a declarar una palabra sobre tu vida. No, Él dijo cambia tu manera de pensar. Porque tienes una identidad como hijo de Dios. Tienes una identidad como hija. No puedes vivir presa del pecado. No puedes vivir preso de la corrupción. No puedes vivir preso de una familia dividida. Dios trae libertad a tu vida. Hay un reino para tu vida. Pero debemos caminar en las leyes y en los estatutos de ese reino. ¿Hay libertad? Claro que sí. Claro que sí. Somos hijos, herederos, coherederos con Cristo Jesús. Las promesas del Padre son para ti. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hola. La pregunta es, ¿estás caminando en las leyes del reino? ¿Estás moviéndote en la guía de la palabra, la escritura de Dios? ¿Estás tomando la autoridad que Dios te dio como hijo, como hija? ¿O cada vez que el diablo viene y te dice, ¿será que vos sos el evangelista? ¿Será que vos sos el hijo de Dios? Hola, ¿será que vos sos el adorador? Y nos achicamos ahí. Tu desierto es para elevarte a un nuevo nivel. Tu prueba es para que crezcas a un nuevo nivel. Es para avanzar hacia el mandato de Dios. Es para continuar hacia el propósito de Dios. Los que caminamos en el reino entendemos que cuando establecemos el reino, estamos estableciendo un pedazo del cielo eterno. Por eso es que yo te digo, es importante estudiar, es importante aprender, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El conocimiento te lleva a la verdad de libertad. Ya no eres preso por falsas doctrinas o enseñanzas. La escritura te va a guiar, pero tengo que tener conocimiento. La llave de libertad es el conocimiento de la escritura, conocer el reino de los cielos. ¿Qué pasaría si yo me paro aquí y digo, tengo una palabra de Dios para tu vida? El 2022 lo terminarás en victoria. Pero debes pactar la palabra. ¿Qué pasa si yo me paro aquí y digo, ven, pon dinero aquí, pon dinero? Y la palabra se va a cumplir.
Una cosa es como en otras iglesias tienen la cultura de pactar. Vuelvo a repetir esto, porque es importante tocarlo. Si uno declara una palabra y vos tenés la cultura de ir a pactar esa palabra, es tu fe. Está bien, hermano, dale para adelante. Pero otra cosa es que yo empiece a manipular tu bolsillo. Y los que tenemos conocimiento de la palabra entendemos que no es así. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque Jesús dijo, todo lo que necesites está en el reino. ¿Qué necesitas? ¿Una economía buena? Está en el reino. ¿Qué necesitas? ¿Salud? Está en el reino. ¿Qué necesitas? ¿Que tu familia se restaure? Está en el reino. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo que necesites será añadido. Hola. Todo lo que necesites será añadido. Busca el reino de... pero hay que gastar rodillas. ¿Qué es más fácil? Poner plata. Hola. ¿Sabes qué? La palabra confronta, pero confronta para darte libertad. Aleluya. Buscar el reino es estar en la presencia de Dios. Yo necesito libertad en mi familia, debo ir a su presencia. Yo necesito una economía abierta, debo ir a su presencia. Yo necesito Dios restaure mi matrimonio, necesito ir a su presencia. Necesito establecer lo sobrenatural, tengo que estar en la presencia del reino. El altar de Dios tiene que estar encendido. Es un mandato que Dios dio a su iglesia. ¿Qué sucede? Que los altares están apagados. ¿Por qué? Iglesia, vas a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un altar encendido. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque acá no se manipula la palabra. Acá se enseña la verdad. ¿Querés ser libre? Tu casa tiene que ser un altar. ¿Querés que haya paz en tu hogar? ¿Está encendido el altar de tu hogar, de tu casa? El sacerdote, que es el hombre, está encendiendo el altar. La esposa, que es la compañera, está trayendo a los hijos al altar de Dios. ¿Están orando? ¿Están buscando? Hola. Si estuviera Juan el Bautista acá y te diría, arrepiéntete, enciende el altar de tu casa. ¿Quieres ver esta iglesia extenderse más? ¿Quieres ver esta iglesia con más familias? Enciende el altar en tu casa. Las familias van a prevalecer en el altar de Dios, fue la palabra que Dios nos dio. A partir de ahí, nosotros formamos un ministerio llamado Altares Encendidos. Ese ministerio es un complemento a muchas iglesias y pastores donde nosotros llevamos el fundamento, lo que se dejó, lo que se apagó, el altar familiar. Mi hija tiene 12 años. Mi hija ya tiene revelaciones en los sueños que después acontecen. Yo soy profeta, yo no soy profeta, para nada. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vos estableces el reino de los cielos, te mueves en un ámbito profético. Pero yo no soy profeta. En los últimos tiempos los jóvenes tendrán visiones, profetizarán, dice la Escritura. Pero eso sucede cuando estamos en el ámbito del reino. Tu familia va a crecer en ese altar. Tus hijos van a venir a tu casa a servir a Dios en ese altar. Tu negocio va a crecer en ese altar. Tu salud va a ser sana en ese altar. En el altar de Dios. El reino de Dios debe ser establecido en el altar. Cuando yo voy a buscar el mensaje, la descripción de altar, encuentro más allá de lo que enseña el diccionario de la Real Academia Española como un lugar simbólico donde se establece una divinidad. Más allá de eso, me enseña que el altar es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro.
Tú puedes definir si este lugar es un altar o si es una plataforma. Tú lo defines. Tú eres el que define si esto es un altar o es una plataforma. Tu corazón lo define. El altar de Dios en tu hogar va a abrir la puerta de bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen esta noche? Dicen, el altar de Dios va a prevalecer la vida de mi familia. Vamos, dilo ahí donde estás. En el altar de Dios, dilo conmigo, en el altar de Dios va a prevalecer la vida de mi familia. Voy terminando rápidamente. Dios establece el altar para poder encontrarse con su pueblo, con su iglesia, con su creación. Hago un repaso rápido. Dios habla a Moisés en el Antiguo Testamento, le da las instrucciones de lo que sería el tabernáculo, le dice el diámetro, le da todas las instrucciones matemáticas, tenía que ser exacto. Ahí él debería establecer el holocausto, él debía llevar adelante ciertos protocolos espirituales que Dios pedía, pero sobre todo tenía que haber un altar. Y en ese altar decía la Escritura que el hombre, el sumo sacerdote, debía encender el altar cada mañana, sacar la ceniza. Ese altar nunca se podía apagar. El altar tenía que estar encendido continuamente. Esto Dios bajó como instrucción a Moisés. Y Moisés a Aarón y a toda la familia de Aarón que estaban encargados de esta área. La manera en que Dios podía acercarse al pueblo sin establecer su reino era a través del altar en el Antiguo Testamento. Jesús es la llave, el acceso a un ámbito nuevo. El altar de Dios, Moisés levanta ese tabernáculo. Dice la Escritura que luego lo continúa, pierden el tabernáculo, luego continúa David. Estoy yendo rápido, ¿sí? En la historia. David continúa con levantar el altar, recupera el arca de pacto que había perdido a través de los filisteos. ¿Sí? Recupera ese arca de pacto que tenía que estar en el altar de Dios, ahí en el tabernáculo. Quiere terminarlo, no lo puede terminar, lo termina Salomón, su hijo, con un lugar, dice la Escritura, con maderas muy caras, piedras preciosas. Era un templo carísimo, para resumirte. Incalculable lo que valía ese lugar. Y cuando Salomón prepara ese lugar, dice la Escritura, que él hizo 1000 holocaustos, 1000 altares a Dios para que se manifieste el poder de Dios y la sabiduría de Dios sobre él. 1000 altares. Hola. 1000 altares. 1000 holocaustos en un altar. Pero cuando él crea el templo, dice que cuando ellos inauguraron el templo, la gloria de Dios se estableció en ese lugar. La gloria de Dios se estableció en ese lugar. Que ni aún los sacerdotes y el sumo sacerdote pudieron ingresar porque estaba la gloria de Dios. Pero luego ellos pierden nuevamente ese altar. Pierden el altar nuevamente. El pueblo se divide en dos. Los del norte y los del sur. Los del norte, las 10 tribus restantes, los del sur, la tribu de Judá y de Benjamín que te decía hoy, que hasta el día de hoy son los judíos que están ahí en Israel. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Es importante saber eso porque a veces creemos que las 12 tribus están en Israel y no. Las otras 10 tribus se dispersaron en todo el mundo, ¿sí? Pero eso es otro tema. Ellos pierden el altar una vez más. Y se levanta un profeta llamado Ageo. Y Ageo dice, a través de Dios, Dios dice a través de Ageo, ya no habitaré en templos creados por manos de artífice, por manos de hombre. El profeta se para delante del pueblo y dice, ya no habitaré en templos creados por manos de hombre. Ahora la pregunta es, ¿Dios está en este lugar? Sí, Dios está en este lugar.
pero no por el templo. Está en este lugar por ti y por mí. Está en este lugar por el pastor. Está en este lugar por las familias que componemos la iglesia. Luego este profeta Ageo dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Estoy yendo rápido para ir al mensaje final. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué quería decir con esto? Que Dios ya no habitaba en templos. Dios ya no habitaba en templos, y esto no entendieron los religiosos. Es por eso que en un momento se cayó Dios. Dios no habló más hasta que vino Juan el Bautista y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ya no habita en los templos. La religión siempre estuvo preocupado por el templo. Está bueno tener un buen templo. Está hermoso. Pero Dios lo que quiere es el altar. Hola. Dios lo que quiere es el altar. Y este profeta se paró a Ageo y dijo, la gloria postrera, no la que habitó cuando Salomón inauguró el templo, que no pudieron entrar de tanta gloria que había. La gloria postrera, la que viene, será mayor que la primera. Estaba hablando de una profundidad más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque estaba diciendo que a partir de Jesucristo, el templo donde habitaría Dios, seríamos nosotros los hijos. Y el altar sería tu corazón. Por eso, Juan se paraba y decía, cambien su manera de pensar. No conocen las Escrituras. Dios ya no vive en esos templos. En ti habita el Espíritu Santo. Dentro tuyo está el altar. Ahora te hago una consulta. ¿El altar está encendido? ¿Hay pasión en tu corazón? ¿Hay un altar encendido en tu casa? ¿Hay un altar encendido en tu casa? ¿El fuego está ardiendo constantemente en tu familia? Las familias van a prevalecer en el altar de Dios. Tu matrimonio va a crecer en ese altar. Y este año lo vas a terminar en bendición, iglesia, porque vas a encender el altar en tu casa. Dios te está dando una llave de bendición. Yo no sé cuál es tu oración, cuál es tu pedido. Dios lo sabe, pero Dios te está diciendo, iglesia, yo te estoy dando una llave. Te estoy dando una llave. ¿Sabes cuál es? Establecer el altar de oración en tu casa con tu familia. Establecer el reino de Dios en tu casa, en tu familia. Y vas a ver que todo lo que vos necesites va a empezar a ser añadido. Aleluya. Todo aquello que venías orando va a ser añadido en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás y puedas decir, Señor, a partir de hoy voy a establecer el altar de tu presencia en mi casa. El fuego no se va a apagar. Yo quiero que empieces a orar ahí unos segundos. Si me puede acompañar a la chica con el teclado, por favor, la adoradora, la salmista. Aleluya. Señor, Padre amado, que tu reino sea visible a los ojos de tus hijos. La hora ha avanzado, pero Dios ha traído un mensaje de dirección para ti. Dios ha traído un mensaje con una llave para tu vida en esta noche. Aleluya. Dios te ha dado una dirección. Y quiero decirte algo. Dios no te quiere ver mal. Dios no te quiere ver mal. Por eso Él se paraba delante de las multitudes y decía, no se afanen por lo que ha de venir. O sea, no te preocupes por lo que va a pasar mañana, no te preocupes. Porque cada día tiene su propio afán. No te preocupes por lo que te vas a vestir mañana.
Si el Padre Dios creó los lirios del campo y los vistió tan hermosos, ¿cómo no te va a vestir a vos, que sos su hijo, su hija? No te preocupes por lo que vas a comer mañana. ¿Acaso no ves las aves del cielo? Que ellas no siembran ni recogen en graneros, sin embargo el Padre las alimenta cada día. ¿Cuánto más te va a alimentar a vos, que sos su hijo, su hija? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué te preocupas por ese trabajo? Si el Señor te dijo, busca el reino de los cielos y todo va a ser añadido. Mamá, ¿por qué llorás por tus hijos? Sé que me vas a decir, porque me duele, porque mis hijos no están aquí conmigo. Yo quiero decirte algo. Establece el reino de los cielos y tarde o temprano lo vas a ver en el altar adorando. No te deja dormir ese diagnóstico médico que el doctor declaró sobre tu vida, una enfermedad. No te afanes, te dice el Padre. Sos mi hijo, sos mi hija. Buscad el reino. Todo va a ser establecido. Hey, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? Tranquilo, tranquila, establece el altar. Encende el fuego del altar en tu casa. Ese fuego va a alcanzar a tu esposo. Ese fuego va a alcanzar a tu esposa. Aleluya. Yo quiero que ores.